En este segundo vídeo de lo que deberías saber antes de empezar con trigonometría, vamos a ver lo que son los conceptos de triángulo, ángulos de un triángulo, alturas de un triángulo y semejanza de un triángulo. Comenzamos. Un triángulo es una figura plana cerrada limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos no alineados. Aquí tenemos un triángulo y sus vértices serían los puntos de corte de las rectas 2 a 2. Se nombran normalmente con letras mayúsculas. El triángulo normalmente se nombra a partir de los vértices con un triangulito dibujado encima. Y los ángulos habitualmente tienen o el nombre de los vértices o el mismo nombre de los vértices con un acento circunflejo o en ocasiones también tienen letras griegas para nombrarlos. Respecto a los lados, se nombran con la letra minúscula correspondiente al vértice opuesto. Vamos a ver una curiosidad de los triángulos. Dado estos tres lados, ¿se puede formar un triángulo con él? Pues veamos. Vamos juntándolo y llega un momento en que coinciden los dos en un vértice. Y con estos de aquí, vamos a intentar hacer lo mismo. Y vemos que no conseguimos formarlo. ¿Por qué puede ser esto? Pues si nos fijamos, en el primer caso la suma de dos lados siempre es mayor que el restante, mientras que en el segundo caso la suma de los dos lados azul y rojo es más pequeña que la del lado verde. Vamos a estudiar ahora el comportamiento de los ángulos de un triángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo determinado por tres rectas con los ángulos alfa, beta y gamma. Vamos a trazar una paralela a uno de los lados. Por la semejanza que vimos antes, ese ángulo de ahí, el alfa, es el mismo que el de arriba. Y al estar opuesto por el vértice, es este de aquí. El beta es el mismo que este, y al estar opuesto por el vértice, este también es igual al beta. Si juntamos los tres, alfa más beta más gamma, vemos que es un ángulo plano. Por lo tanto, es de 180 grados. Así que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Vamos a ver cómo se comportan las alturas. La altura es la distancia de un vértice a la recta que determina el lado opuesto. Siempre forma un ángulo de 90 grados con el lado afectado. Y no siempre está en el interior del triángulo. Por ejemplo, en este caso, la altura está en el exterior. O en este de aquí, también está en el exterior. Porque la altura no siempre es en vertical, simplemente es perpendicular al lado que estemos considerando. ¿Cómo sería en este caso? Ahora vamos a ver algo de semejanza de triángulos. Bueno, dos triángulos son semejantes cuando tienen todos sus ángulos iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Pues estos dos triángulos son semejantes. Y esto es equivalente a decir que tengan dos ángulos iguales, porque recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Entonces, si dos son iguales, al tercero no le queda otra que ser igual también. Voy ahora a comparar el tamaño de los lados de estos dos triángulos. Para ello voy a rellenar el primero de color naranja. Lo coloco en una esquina y lo voy a ir desplazando. Entonces vemos que el lado A'C' es dos veces el AC. Que el lado C'B' es dos veces el CB. Y que el lado A'B' es dos veces el AB. Esto nos lleva a concluir que los lados de dos triángulos semejantes son proporcionales. Otro criterio para ver si dos triángulos son iguales es que tengan un ángulo igual y los lados que determinan ese ángulo sean proporcionales. Tenemos el caso del triángulo ABC. Esos son sus ángulos y voy a replicar el ángulo A fuera de él.
Bien, voy a estirar el lado AC 4 veces. Determina el punto C'. Lo mismo voy a hacer con el lado AB. Me determina el punto B' y uno de esos dos. Bien, pues resulta que esos dos triángulos son semejantes. Voy a comprobarlo. Voy a colocar y encima esto y veo que el C y el C' son el mismo ángulo y que el B y el B' son el mismo ángulo. Por lo tanto, los dos son semejantes. A continuación, unos ejercicios para practicar. Ya sabes, para el vídeo, haz tu trabajo y luego comprueba si está bien. Estamos de vuelta. Comienzo dibujando el triángulo que me indica, o uno en esas condiciones, y le doy nombre a los vértices. Bien, pues voy a buscar uno que tenga un vértice común porque es más fácil de dibujar, y entonces voy a buscar uno que sea el A, B', C', que sea semejante a este que tengo ahora. Que la razón de semejanza sea 2 significa que los lados del nuevo triángulo son el doble de largos que el que tengo ahora mismo. Por lo tanto, voy a ir despejando. Aquí obtendría esto, cambio a B por su valor y obtengo 5. Y cambio a C por su valor y obtengo 3. Por lo tanto, trazo estos nuevos lados. Me queda por comprobar que el último lado también sea el doble del original. Para esto, pues mido aquí y veo que efectivamente el otro va a medir el doble. Y esto de momento es todo en este ejercicio. Pasamos al siguiente. Lo de siempre. Corregimos este ejercicio. Corregimos este ejercicio. Bien, lo primero que voy a hacer es darle una nomenclatura más normal de triángulo al lado X. Como es el opuesto al vértice F, le voy a llamar F, minúsculo. Bien, estos dos triángulos son semejantes, significan que todos sus lados son proporcionales. Vamos a ver, sustituimos los valores que tenemos a ver qué sale. Bueno, pues el de en medio es el único que nos da un número, 3 medios. Así que vamos a igualar el primero al de en medio y el último al de en medio. Simplificamos aquí y obtenemos que A vale 6. Y aquí despejamos la F. Nos queda que 3 medios de F es igual a 4 quintos. Así que la F es 4 quintos por 2 tercios, que operado es 3. Por lo tanto, el lado X mide 3 centímetros y el lado A mide 6 centímetros. Y vamos con el último ejercicio de este vídeo. Y ya estamos listos para corregir. Voy a comenzar por la sugerencia, es decir, voy a hacer un dibujo que podrían haber sido dos palitos del mismo tamaño. Bueno, la sombra que proyectan vamos a representarla de esa manera. Y sus medidas serán estas de aquí. Si unimos las alturas de cada uno de ellos con el final de la sombra, vemos que tenemos esto. Además, debemos fijarnos en dos cosas. Primero, como es la sombra, viene determinada por la luz del sol. Significa que el lado A'C' y el lado AC son paralelos. Por lo tanto, el ángulo A' y el ángulo A son iguales. Y el ángulo B y el ángulo B' miden 90 grados. Por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes. Lo que significa que sus lados correspondientes son proporcionales. Voy a poner los valores que conozco aquí. Conozco el 4, el 0,5 y el 2.
¿Qué me queda? Pues me queda despejar el BC para ver cuál es la altura del árbol. Perdón, el B'C'. B'C' sería ese número, que operado da 16, es decir, el árbol tiene una altura de 16 metros. Y esto ha sido todo por este vídeo.